Mi nombre es Lucía Morales, tengo 29 años, y hasta hace un mes trabajaba como enfermera en el Hospital General mientras cuidaba de mi madre enferma. Esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado después de su fallecimiento. Siempre fuimos una familia pequeña, mi abuela Carmen, mi madre Teresa, mi hermana mayor Diana y yo. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía apenas 2 años, y Diana 6. La abuela Carmen fue quien nos ayudó a salir adelante, viviendo todos juntos en su antigua casa colonial en el centro de la ciudad. La abuela era una mujer extraordinaria. Había construido un pequeño imperio inmobiliario por su cuenta en una época donde las mujeres apenas podían tener cuentas bancarias. Nunca dependan de nadie, mis niñas, nos decía mientras nos preparaba el desayuno antes de ir a la escuela. Diana y yo éramos muy diferentes desde pequeñas. Ella siempre fue la hermana lista, notas perfectas, universidad prestigiosa, trabajo en una firma de abogados importante. Yo, en cambio, elegí ser enfermera porque quería ayudar a otros, aunque esto significara un salario más modesto. La abuela Carmen falleció hace 5 años. Fue un golpe durísimo para toda la familia, pero especialmente para mi madre, quien comenzó a mostrar signos de deterioro poco después. El testamento de la abuela fue sorprendentemente simple. Dejó la casa a nombre de mi madre, y una suma modesta de dinero para cada una de nosotras. Eso es todo. Recuerdo que Diana preguntó durante la lectura del testamento. ¿Qué hay de las otras propiedades? Los negocios. La abogada de la familia, la doctora Martínez, simplemente respondió que todo estaba en orden y que esos eran los únicos bienes a distribuir. Diana nunca lo aceptó del todo. Estaba convencida de que la abuela tenía más propiedades escondidas en alguna parte. Comenzó a obsesionarse con encontrar documentos, revisando cada rincón de la casa cuando venía de visita. Mientras tanto, la salud de mi madre se deterioraba rápidamente. Los médicos diagnosticaron Alzheimer temprano, y pronto quedó claro que necesitaría cuidados constantes. Como enfermera, decidí mudarme de vuelta a casa para cuidarla. ¿Por qué no la ponemos en un asilo?, sugirió Diana durante una de sus raras visitas. Podrías vender la casa y usar ese dinero para pagar su cuidado. Mamá odia los asilos, respondí. La abuela siempre dijo que la familia debe permanecer unida. Diana se burló. La abuela decía muchas cosas. También decía que seríamos millonarias algún día, y mira dónde estamos. Durante los últimos 3 años, me ocupé de mamá día y noche. Trabajaba turnos en el hospital y luego volvía a casa para cuidarla. Diana apenas aparecía, siempre con excusas sobre casos importantes o reuniones que no podía cancelar. Estoy construyendo mi carrera, decía cuando la llamaba pidiendo ayuda. No todas podemos conformarnos con ser enfermeras. El mes pasado, mamá falleció tranquilamente mientras dormía. En el funeral, Diana apareció con su esposo Ricardo, un abogado de su misma firma. Apenas me dirigió la palabra durante el servicio. Al día siguiente, mientras yo todavía estaba ordenando las cosas de mamá, Diana apareció con un grupo de personas. Son tasadores, anunció. Vamos a vender la casa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Diana sacó unos papeles de su maletín. Mamá me dejó la casa a mí. Aquí está el testamento, firmado hace 6 meses. Lo revisé, aturdida. Era cierto. Mamá había firmado un testamento dejándole todo a Diana. Ni siquiera recordaba haberlo hecho, probablemente debido a su enfermedad. Pero, ¿dónde se supone que voy a vivir? Diana se encogió de hombros. Ese no es mi problema. Tienes una semana para sacar tus cosas. ¿Una semana? He estado cuidando a mamá durante años mientras tú apenas aparecías. Y yo he estado construyendo una carrera exitosa y manteniendo el prestigio de la familia, respondió fríamente. Además, soy la mayor. Merezco la casa. Mientras discutíamos, el timbre sonó. Era la doctora Martínez, la abogada de la abuela. Qué oportuno que estén ambas aquí, dijo con una sonrisa misteriosa. Hay algo que deben ver. La doctora Martínez se sentó en el viejo sillón favorito de la abuela, el mismo donde solía contarnos historias cuando éramos pequeñas. Sacó un sobre grueso de su maletín. Tu abuela Carmen, comenzó, me dio instrucciones específicas de esperar hasta este momento para revelar el contenido de estos documentos. Diana se inclinó hacia adelante,
sus ojos brillando con interés. ¿Qué documentos? ¿Por qué esperó tanto? Carmen era una mujer muy sabia, continuó la abogada. Y también muy observadora. Me pidió que esperara hasta que tanto ella como Teresa hubieran fallecido, y que entregara esto solo si se cumplían ciertas condiciones. Sacó un conjunto de fotografías del sobre. Eran imágenes de los últimos 3 años, yo cuidando a mamá, llevándola al médico, dándole sus medicinas. Había fotos de cada mes, tomadas discretamente. ¿Nos has estado espiando?, preguntó Diana, indignada. Tu abuela contrató un investigador privado antes de morir, explicó la doctora Martínez. Quería asegurarse de quién realmente se haría cargo de Teresa cuando ella faltara. Sacó más documentos del sobre. Este es el verdadero testamento de Carmen Morales. Diana prácticamente arrancó los papeles de sus manos. Mientras leía, su rostro pasó del entusiasmo a la incredulidad. Esto no puede ser legal, balbuceó. Es completamente legal, respondió la doctora Martínez. Notariado y registrado hace 5 años. ¿Qué dice?, pregunté, confundida. La abogada sonrió. Tu abuela era dueña de mucho más que esta casa. Tenía 12 propiedades en el centro histórico, 3 edificios de apartamentos, y acciones en varias empresas importantes. Diana se dejó caer en el sofá, los papeles temblando en sus manos. El testamento que se leyó hace 5 años era solo una parte, continuó la doctora Martínez. Carmen estableció un fideicomiso con el resto de sus bienes. La beneficiaria final sería decidida basándose en quién cuidara verdaderamente de Teresa durante su enfermedad. Pero, yo enviaba dinero, protestó Diana. Pagué por medicinas, tratamientos. La abogada sacó más fotografías. ¿Te refieres a los 3 cheques que enviaste en 3 años? Tenemos documentado cada gasto. Lucía no solo cuidó físicamente de tu madre, sino que usó sus propios ahorros y su salario de enfermera para cubrir la mayoría de los gastos. Me senté, tratando de procesar todo. ¿La abuela planeó todo esto? Tu abuela creía que el carácter verdadero de una persona se revela en cómo trata a quienes necesitan ayuda, respondió la doctora Martínez. Este no era un test de recursos económicos, sino de humanidad. Diana se levantó de golpe. Esto es injusto. Soy la mayor. He trabajado duro para mantener el prestigio de la familia. Prestigio, respondí, sintiendo años de resentimiento surgir. ¿Dónde estaba ese prestigio cuando mamá necesitaba que alguien la bañara? ¿Cuando lloraba por las noches llamando a la abuela? La doctora Martínez sacó un sobre más pequeño. Hay una carta de tu abuela que debo leer. Mis queridas nietas, comenzó a leer. Si están escuchando esto, significa que tanto yo como Teresa nos hemos ido, y que una de ustedes demostró el tipo de compasión y dedicación que siempre traté de enseñarles. Diana interrumpió, no puedo escuchar esto. Mi abogado se pondrá en contacto con usted. Eso no será necesario, respondió la doctora Martínez calmadamente. Todo está perfectamente documentado y es legalmente inapelable. ¿Y qué hay del testamento de mamá?, pregunté, recordando los papeles que Diana había mostrado. La abogada revisó el documento. Este testamento fue firmado cuando tu madre ya estaba diagnosticada con Alzheimer avanzado. Cualquier juez lo invalidaría inmediatamente, especialmente considerando las circunstancias. Diana agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. Esto no se quedará así. Ricardo y yo pelearemos esto en la corte. Diana, llamó la doctora Martínez, hay algo más que deberías saber antes de irte. Mi hermana se detuvo, su mano en el picaporte. Carmen dejó instrucciones específicas. Cualquier intento de impugnar el testamento resultará en la donación inmediata de todos los bienes a obras de caridad. Está estipulado en el fideicomiso y es irrevocable. Diana permaneció congelada en la puerta por lo que pareció una eternidad. Finalmente, se giró, su rostro una máscara de emociones encontradas. Todo, susurró. ¿La abuela realmente tenía todo eso? La doctora Martínez asintió y sacó más documentos. 12 propiedades en el centro histórico, todas restauradas y en alquiler. 3 edificios de apartamentos en las mejores zonas de la ciudad.
Acciones en empresas tecnológicas que se han multiplicado por 10 en los últimos años. ¿Y esto? Colocó una fotografía antigua sobre la mesa. En ella, la abuela aparecía junto a un grupo de empresarios, todos hombres, firmando lo que parecía ser un contrato importante. Tu abuela fue una pionera, explicó la abogada. Cuando los hombres se negaban a hacer negocios con una mujer, ella creó empresas fantasma bajo nombres masculinos. Cuando le negaban préstamos, encontraba inversores extranjeros. Construyó un imperio mientras el mundo creía que era solo una viuda más. Me acerqué a la fotografía, notando por primera vez lo mucho que me parecía a ella. La misma determinación en los ojos, la misma postura firme. Pero, ¿por qué el secreto?, preguntó Diana, su voz más suave ahora. ¿Por qué no nos dijo? La doctora Martínez sacó la carta de la abuela y continuó leyendo. Mis queridas nietas, si están escuchando esto, es porque una de ustedes ha demostrado entender el verdadero valor de la familia. No es el dinero, ni el prestigio, ni el poder lo que nos define. Es cómo tratamos a quienes dependen de nosotros, cómo cuidamos a quienes nos necesitan. Diana, mi niña ambiciosa, siempre admiré tu determinación, pero temía que el éxito te cegara ante lo verdaderamente importante. Lucía, mi pequeña cuidadora, veo en ti la misma compasión que mi madre me enseñó, la que me dio fuerzas para construir todo esto. Mi fortuna no se construyó para crear más división o avaricia. Se construyó para proteger a nuestra familia, para asegurar que siempre tuviéramos un hogar, que siempre pudiéramos cuidarnos mutuamente. Diana se dejó caer en una silla, lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo lo arruiné todo, ¿verdad? Me acerqué a ella, recordando a la hermana mayor que solía defenderme en el patio de la escuela, que me enseñó a andar en bicicleta, que lloraba conmigo cuando extrañábamos a papá. No todo está arruinado, dije suavemente. La abuela quería que permaneciéramos unidas. La doctora Martínez sonrió. De hecho, hay una última condición en el testamento. Los bienes se dividirán en 2 fideicomisos, uno principal para Lucía, y uno menor para Diana. Pero solo si logran reconciliarse y trabajar juntas en la administración de las propiedades durante al menos un año. Diana me miró, sus ojos rojos por el llanto. No merezco nada de esto. Te traté horrible. Abandoné a mamá cuando más nos necesitaba. También estabas dolida, respondí. Perdimos a la abuela, luego mamá enfermó. Cada uno lidia con el dolor de manera diferente. Pero tú te quedaste. Cuidaste de ella. Sacrificaste tu vida. No sacrifiqué nada, la corregí. Elegí estar ahí. Y ahora entiendo por qué la abuela siempre decía que las decisiones difíciles revelan quiénes somos realmente. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste y reconciliación. Diana dejó su trabajo en la firma de abogados y comenzó a ayudarme con la administración de las propiedades. Su experiencia legal resultó invaluable para modernizar los contratos y mejorar la gestión. Convertimos uno de los edificios en una residencia para ancianos, cumpliendo un sueño que mamá siempre tuvo. Lo llamamos Residencia Carmen, y nos aseguramos de que tuviera el mejor personal de enfermería de la ciudad. Diana y yo comenzamos a tener cenas semanales, como cuando éramos niñas. Poco a poco, las heridas fueron sanando. A veces, sentadas en el viejo sillón de la abuela, compartíamos historias sobre mamá y la abuela, riendo y llorando juntas. Un año después, mientras revisábamos viejos álbumes de fotos, encontramos una última carta de la abuela, escondida entre las páginas. El verdadero legado no es lo que dejamos en papel, sino lo que dejamos en los corazones de quienes amamos. El dinero puede construir edificios, pero solo el amor puede construir un hogar. Cuídense mutuamente, mis niñas. Ese es mi verdadero testamento. Hoy, cada vez que paso por el centro histórico y veo los edificios que la abuela construyó, sonrío pensando en su sabiduría. No solo nos dejó una fortuna material, nos dejó una lección invaluable sobre el verdadero significado de la familia y el éxito. Diana y yo administramos las propiedades juntas, cada una aportando sus fortalezas únicas. Y en la oficina principal, sobre nuestros escritorios, cuelga la foto de la abuela firmando aquel contrato histórico, recordándonos que el verdadero poder no está en el dinero, sino en cómo elegimos usarlo para cuidar de los demás. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal y compartir si te gustó esta historia.
Nos vemos en el próximo video.